Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto tenerlos esta tarde y que podamos hablar, ya saben ustedes, temas de salud física, de salud mental, de cuidados paliativos, de todo el trabajo que podemos aportar los psicólogos, los médicos, todo el personal de salud. Pero fíjense que hoy tengo una muy grata sorpresa para ustedes. Es una sorpresa internacional, es una premisa que nos van a compartir nuestras invitadas el día de hoy, que de verdad que me da muchísimo gusto podérselas presentar y que estemos conectadas a la distancia, porque ellas están en diferentes países, pero conectadas con el corazón y sobre todo porque tenemos, fíjense, algo muy, muy importante en común, que es la atención del paciente con cáncer. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de ellas para que las conozcan, para que empecemos a interactuar y nos hablen un poco de esta sorpresa, que es una sorpresa a nivel internacional. Déjenme les digo, porque pues es un regalo importante, ¿no? Que estamos dando a conocer. Es algo muy, muy significativo y bueno, ya voy a dar pauta a esto para que ya iniciemos. Pues fíjense que quiero presentarles a Esther Daniel. Ella es doctora en psicología, tiene más de 50 años de ejercicio profesional, tanto en su país, en Argentina, como en el extranjero. Y ella es miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina y también es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología. Esther, bienvenida al programa y un gusto tenerte en este tu espacio para poder hablar de esta gran sorpresa. Bienvenida. Querida Leti, muchísimas gracias por la calidez de la bienvenida y un abrazo desde este lugar, desde Argentina, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación, me honra estar aquí. Mu- Gracias. Muchas gracias a ti. También quiero presentarles, aquí me va a ayudar Margarita, Margarita Dubourdieu. Así está bien, Margarita. Si abres tu micro, Margarita, para que nos puedas ayudar con tu Sí, es un apellido. apellido un poco complicado. Dubourdieu. Dubourdieu. Muy bien. Bueno, ¿quién es Margarita? Pues Margarita nada más y nada menos que es presidente honorífico de la Federación Latinoamericana PNIE y ella es uruguaya, es miembro de la International Society Psychoneuroendocrinology, también es miembro honorario de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas. Ella también ha llevado la dirección de programas e invitada en universidades en Uruguay, en Latinoamérica, en Europa y es un referente honorario también en el Centro Humana y en Formación Online. Y ella es autora del libro Cáncer y programación, algo que tiene que ver con programación, Margarita. No, psiconeuroinmunoendocrinología. Ok, Psiconeuroinmunología. La mente y la psiconeuroinmunoendocrinología. inmunología, las defensas. Perfecto, el Ujú. nombre elegante, gigante que representa esta área de la psicología. Y bueno, ella es autora también de muchas otras publicaciones y me honra de verdad, Margarita, tenerte también en este programa el día de hoy. Bienvenida a Metamorfosis. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar acá, aparte con todas las colegas que acompañan este programa que tienen amplia trayectoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, voy a presentarles también a Andrea Poc. Ella es licenciada en terapia ocupacional con más de 19 años en la atención paliativa en población adulta. Ella es docente y teleformadora universitaria en su país y en el extranjero. Ella es presidente fundador de Paliativos en Movimiento en Latinoamérica. Ella es miembro del Comité de Cuidados Paliativos y de la Asociación Médica Argentina. También ella es escritora y conferencista. Y también, Andrea, un gusto tenerte también participando el día de hoy en este programa.
Bueno, Leti, para mí, mira, estoy re emocionada de estar compartiendo con todos ustedes este espacio, también con las personas que te acompañan y esperamos hacer un gran encuentro paliativo y un gran encuentro humano sobre todo. Así que muchísimas gracias, el honor es mío de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bienvenida, bienvenida Andrea. Y también tenemos otra Andrea, pero ella es Andrea Ortiz. Ella está desde Chile. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales, es especialista en psico-oncología en UCES, Buenos Aires, Argentina. Ella también realizó estudios en la Universidad Internacional de Cuidados Paliativos en el aula interdisciplinar. También estudios importantes de formación posgrado de counseling de intervención de duelo, pérdidas y trauma en el Instituto IPER de Barcelona, España. Es docente del Diplomado de Psico-Oncología para Profesionales de la Salud en Chile. Ella es docente también del Diplomado Internacional de Alta Especialización en Intervención Psico-Oncológica en Chiclayo, Perú. Y bueno, Andrea también tiene una vasta trayectoria académica y una vasta trayectoria en la parte de atención de psico-oncología y cuidados paliativos. Y Andrea, también me honra muchísimo que participes hoy en este programa y que estés conectada pues en este momento desde Chile. Bienvenida también a Metamorfosis. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con estas hermosas personas y profesionales y esperamos que este encuentro pueda también transmitir el amor que tenemos por esta área de especialización. Muchas gracias, Leti. Pues bienvenidas a todas y bueno, Esther, vamos contigo de inicio. ¿Cómo esta sorpresa empieza a dar como mucha pauta a unir a Latinoamérica, a unir a muchas personas especialistas? Y cuéntanos un poco la historia de ECOS, por favor, para que vayamos conociendo la historia y vayamos entrando de lleno a la gran sorpresa que vas a anunciarnos hoy. A lo mejor el hilo conductor de lo que yo puedo decir es una palabra que vos dijiste, Leti, que es regalo, y una palabra que dijo Andrea Ortiz, que es pasión. Otra palabra que dijo Andrea Poc, que es una versión humanística, y bueno, Margarita con su modelo de abordaje que nos trae tantos saberes. En realidad nació como un autorregalo, debo decir, porque cumplí mis 50 años de profesión, entonces quise autorregalarme el encuentro que yo había tenido con mis referentes, con mis maestros, y ustedes, vos incluida, Leticia, y la gente que participa en ECOS, en este encuentro iberoamericano de voces, son mis maestros y son grandes referentes en la psico-oncología. Entonces dicen que las penas cuando se comparten parece que se hacen más chicas y las alegrías se agrandan. Entonces ese fue el primer propósito. Luego comparto con los colegas que tengo el honor de que estén en ECOS iberoamericanos de la psico-oncología, comparto el espíritu de unirnos más allá de las fronteras, más allá de los modelos de abordaje, eh, de modelos de pensamiento, comparto de la disciplina, en tanto Andrea, por ejemplo, pertenece a la rama de la TO, es otra rama de las ciencias de la salud, y sin embargo compartimos el espíritu de la interdisciplina, de poder unirnos, de poder intentar que la psico-oncología tenga otra visibilidad, que particularmente quienes se interesen por esta formación sepan que hay posibilidad de encontrar referencias en la formación que es necesario y fundamentalmente que el paciente tiene el derecho de ser asistido bio, psico, socio, espiritualmente. Entonces, bueno, lo que empezó siendo
una apuesta personal, se hizo cada vez más grande en convocarlos a todos ustedes, y bueno, y a la gente que participa, a los colegas que tengo el placer de que participen en ECOS y que nos transmitan su saber. Entonces, lo que empezó siendo algo personal, bueno, se fue multiplicando como las grandes cosas, ¿no? Sumando y multiplicando, se encuentran muchos brillos, y no el personal, sino muchos brillos, como si una vela encendiera a otra y se hiciera una luz más inmensa. Así que bueno, la dirección es esa, la dirección es fundamentalmente al paciente, a la familia, al entorno profesional que asiste al paciente con cáncer, y a los colegas que quieran acercarse a esta formación, y también como dar la voz a instituciones como para que puedan como incluir la formación en psicooncología, que tiene una especificidad y fueros identitarios diferentes a una currícula singular. Pues muy interesante lo que empezó a hacer tu autorregalo y se hizo una bola de nieve gigantesca, Esther, llena de luz, como tú lo dices, ¿no? Que además, pues, fue tomando forma y pues justamente eso es de lo que vamos a platicar. Eh, este gran regalo, esta gran idea que te surge, pues justamente convoca a varios especialistas justo para que todos nos unamos en la atención del paciente con cáncer y su familia, que es una enfermedad sumamente difícil y que requiere, bien lo dijiste, de una experticia muy importante para que podamos nosotros brindar desde nuestra profesión y desde nuestra calidez humana toda esta perspectiva de atender a alguien que necesita de una atención integral y en todas las esferas y en todos los contextos. Estaba checando un poco este gran producto, que es un gran regalo, como bien lo llamas, Esther, que es Ecos de la Psicooncología, ¿no? Que es un libro, es una obra maestra, yo le llamaría, que estamos presentando para poder justamente compartir un poquito de lo que cada una de nosotras puede aportar. Y en ese sentido, quisiera empezar contigo, Andrea Ortiz. Platícanos un poco. ¿Cómo fue que pensaste? Porque déjenme decirles aquí esto que nos empezó a convocar Esther. Esther nos dijo, tú eres experta en psicoonco, pero tú decides qué tema quieres compartir. Y creo que eso también nos hace libres de decir, quiero compartir este gran tema, ¿no? Y por esa razón, bueno, le pediría ahorita a Andrea, Andrea, ¿en qué pensaste? ¿Cómo se llama el capítulo que tú aportas a este gran libro? ¿Y cuál es la esencia de esta temática? Em, Cuando Esther nos invitó a escribir, lo primero que se me vino fue la experiencia personal que he tenido a lo largo de estos 20 años en el acompañamiento en procesos de fin de vida. Y me hice una gran pregunta: ¿cómo eran nuestros procesos de duelo en los profesionales de salud en el acompañamiento a nuestros pacientes en procesos de fin de vida? Y si estos procesos de duelo son desautorizados. Y a partir de ahí empiezo a hacer una reflexión bibliográfica ocupando varios autores y también desde mi propia experiencia, que muchas veces las instituciones o nosotros mismos como profesionales solemos desautorizar nuestros propios dolores, nuestros propios sufrimientos en este acompañamiento. Por lo tanto, una de las invitaciones que hago en esta reflexión o en los comentarios finales es, bueno, que en la medida en que nosotros acompañemos al paciente y a la familia, también debemos ir reflexionando en cuanto a nuestra propia vivencia, nuestras propias motivaciones y ver qué nos pasa con el sufrimiento del otro. En la medida en que nosotros reflexionemos, ¿cierto?, en nuestra propia vivencia, también vamos a ser mucho más conscientes
de qué nos pasa a nosotros con respecto a la muerte y cómo podemos trabajar aquellas cosas que van cambiando en este proceso de acompañar. No es lo mismo acompañar a los 30 años que acompañar a los 40 años. Y es ahí la importancia también del cuidado que nosotros debemos tener como profesionales, porque detrás de ese tecnicismo que nos apasiona, ¿cierto?, estudiar, hay una persona que también sufre y Claro. que también vivencia el dolor, ¿cierto?, desde la otra vereda. Oye, Andrea, muy, muy importante esto que nos cuentas, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a veces hasta los propios pacientes dicen que trabajar con el sufrimiento no es algo sencillo y que en ocasiones a lo mejor nos volvemos más resistentes a trabajar las emociones propias, marcamos mucha distancia afectiva, pero yo creo que cuando uno está del otro lado, en la parte de paciente o en la parte de especialista, en realidad sí se vive el sufrimiento. Nosotros también sentimos y tener esta reflexión del duelo en el equipo, en la persona, en el profesional, creo que es muy importante, no solamente para que los pacientes lo sepan, sino para nosotros mismos también hacer esa reflexión de que también vivimos nuestros propios procesos de duelo y que es muy importante voltear a ver esta gran área de nuevo abordaje, ¿no? Del poder decir, a ver, tú especialista también pierdes cosas, también te duele, también sufres y hay que trabajarlo para que sigamos brindando esa gran atención pues a nuestros pacientes. Muchas gracias, Andrea. Y quiero ir con Margarita. Margarita, platícanos tú, ¿en qué te inspiraste? ¿Cuál es el capítulo que tú nos ilustras en este libro de ecopsicología? Y, y qué nos invitas a leer en este capítulo tuyo. Bueno, lo que planteo en este capítulo es los aportes de la psiconeuroinmunología. Psiconeuro, toda la parte psicológica, los pensamientos, las emociones, y cómo tenemos receptores en nuestras defensas, en nuestro sistema inmune, para mensajes que vienen de toda esta parte emocional. Y para mí fue un agradecimiento a Esther que me invitara a participar en esta compilación, porque realmente hace 30 años que trabajo en el área de oncología y en otras áreas, porque en realidad hay una especificidad de aspectos que tienen que ver con el cáncer, pero el enfoque que aporta la psiconeuroinmunología sirve para esta patología como para otras también. Entonces, si bien en el año 95, hace casi 30 años, empezamos en el Hospital de Clínicas de Facultad de Medicina en Uruguay a trabajar con los pacientes con cáncer para potenciar la salud de estos pacientes, en oncología después seguimos en gastro, en psiquiatría, en endocrino, en otras áreas, porque es el mismo principio. Realmente creo que es sumamente importante el aporte de este libro, porque hay que llamar la atención que si ante un paciente, por este caso, que tiene cáncer, solamente hacemos un abordaje desde quimioterapia, radioterapia o solamente desde lo biológico, eso es muy valioso y es una estrategia terapéutica que realmente se necesita, pero no es suficiente. No es suficiente porque la persona tiene aspectos que vienen de su felicidad, de su infelicidad, de sus factores de estrés, de su parte emocional, de sus pensamientos, que inciden en la etiología y en el curso también de la enfermedad y puede exacerbar los síntomas. Y realmente esto tiene un potencial tan grande que yo empecé con esto por una experiencia personal, que a mi esposo le habían diagnosticado cáncer de pulmón, metástasis de cerebro, estadio 4, y se manejaba en ese momento, que hoy no manejamos más plazos de vida, pero se me dijo 2 meses de vida y no se puede hacer nada. Y sin embargo, revirtió esa situación de enfermedad, no murió a los 2 meses, ni a los 15 años, ni a los 20, ni a los 30, acaba de fallecer hace 4 años, casi 30 años después, y de otro proceso de enfermedad, de aquello que estaba como sentenciado se curó. Quiere decir que es posible, y la psiconeuroinmunología lo que apuesta es a la plasticidad, a la neuro y a la psiconeuroinmunoendocrina plasticidad,
que está confirmado por investigaciones científicas desde la década del 70. Entonces, es un deber que tenemos como los profesionales transmitir esto a los pacientes y transmitir a los colegas que trabajan con cáncer que existe la posibilidad de plasticidad, pero no es mágico, hay que darle las condiciones. Las condiciones son identificar qué factores favorecieron el proceso de enfermedad, que pueden ser factores biológicos, pueden ser factores emocionales, tóxicos, el cigarrillo, pero puede ser también una cronicidad de situación de estrés, de insatisfacción de vida, factores emocionales. Identificar esos factores y trabajar en una alianza colaborativa con el paciente y su familia para revertir esos factores. Y es increíble a lo que se puede llegar. Incluso esas expectativas estadísticas muchas veces se revierten. En estos 30 años que tenemos de trabajar dentro de Facultad de Medicina, en un hospital de Facultad de Medicina, hemos visto situaciones que no se cumplen los plazos estadísticos porque se logran revertir los factores que enfermaron y que si siguen presentes, continúan exacerbando y empeorando el proceso de enfermedad. Entonces, bueno, es un mensaje para tratar de que se vea a la persona como un todo en la estrategia terapéutica. Justamente, Margarita, creo que ahorita escuchándote es como tener una perspectiva muy desmenuzada, ¿no? Este trabajo de la psiconeuroinmunología, endocrino y todas estas áreas muy, muy especializadas que tú abordas y el decir hay que trabajar sobre los factores que incidieron para esta cuestión oncológica o cualquier enfermedad, como mencionabas, creo que es muy importante porque a veces el paciente siempre se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Qué pude haber hecho probablemente o qué no pude haber hecho para poder favorecer mi estado de salud, ¿no? En general. Y yo creo que es muy importante, sobre todo, tener especialistas como tú que nos lleven de la mano, porque solitos creo que uno se haría pues una serie de preguntas e interrogantes que no tendrían respuesta y aquí lo que necesitamos es actuar. Como bien decías, hay que hacer un plan, hay que ir haciendo un compromiso y hay que ir como caminando en esta historia que me parece formidable que puedas aportar esto en el libro y que nos puedas compartir un poquito de esos años de experiencia que tú tienes. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Voy con Andrea. Andrea, por favor, platícanos un poco de tu aporte. Ahorita que leía tu currículum, pues igual tienes una vasta experiencia en toda esta cuestión de incorporar algunos apoyos importantes en la atención del paciente oncológico y su familia. Pero platícanos, ¿cuál fue como tu inspiración en el capítulo? ¿Cómo le nombraste y el contenido esencial de esta parte que tú escribes? Bueno, Leti, quiero decirte que así como Esther empezó diciendo que era un regalo para ella, esto, el de poder gestar y crear ecos, para mí era un gran regalo propio para mí que Esther quisiera que yo participara en su propio regalo. Así que era también pensar desde mi rol como terapeuta ocupacional, aportar mi granito de arena. El tema que elegí es organizar un buen vivir para cuando llegue la muerte, ¿no? Creo de que lo que me ha llevado en esta experiencia es que cuando una persona recibe un determinado diagnóstico, es ahí cuando realmente es como que es consciente activo de su propia finitud. Entonces Claro. ahí se empieza a pensar cómo todas las cosas que se han dejado de lado, en este sentido, como terapeuta ocupacional, buscamos esas actividades significativas, esas actividades con propósito, y al recibir ese diagnóstico que limita la vida o que amenaza la vida, es como que se desestructura todo esa cotidianeidad, no solo del paciente en particular, sino también de ese acompañamiento o binomio llamado familia-paciente. Entonces es cómo ayudar a ambos a reorganizar, ¿no? A organizar ese bien vivir para también de ese modo tener un buen morir. Pero claro, hablar de bueno
o de malo, esos son términos muy subjetivos. Entonces es entrar en ese universo de ese paciente en particular, de esa familia en particular, con la cultura de lo que significa la enfermedad, lo que significa la finitud, lo que significa la muerte, y acompañarlos en todo ese proceso. Pero también considero de muchísima importancia que para poder realmente llegar a organizar ese buen vivir o ofrecerle herramientas, estrategias a ese paciente, las derivaciones a los cuidados paliativos o la derivación de ese paciente a los distintos servicios tiene que ser temprano. Muchas veces nos encontramos que por la falta de desconocimiento de lo que se realiza desde los fundamentos de los cuidados paliativos, los pacientes nos llegan muy tarde y realmente no podemos brindarles todo esas herramientas, esas estrategias que necesitaría para su cotidianeidad, para esa calidad de vida que tanto perseguimos, ¿no? Entonces, bueno, es eso, plantearme ese tema para mí fue también, como dijo André, desde una reflexión profesional de estos años que llevo de experiencia y también el de que los distintos profesionales o las distintas disciplinas que conforman los equipos interdisciplinarios también puedan conocer el rol de la terapia Así ocupacional. es. Que cuando, Leti, es otra de las falencias que tenemos, que cuando se conforman los equipos, una cosa es hablarlo, qué es un equipo interdisciplinario, y otra cosa es encontrarnos con verdaderamente un equipo, ¿no? Entonces, es la importancia de que un compañero o otro colega conozca nuestro rol para que también haga esas derivaciones a ese servicio. Así que ese fue mi granito de arena que espero que pueda llegarles, ¿no? Muy interesante, Andrea, escuchar este gran capítulo, porque bien lo dices, a veces el enfrentarnos con una realidad como una enfermedad oncológica nos hace cuestionar no solamente la cuestión de finitud, sino cómo la estoy viviendo, cómo estoy llevando mi vida, y creo que esa es una de las reflexiones más importantes que tenemos que trabajar, porque se mueve muchísimo nuestro mundo cuando llega una enfermedad a la casa, a nuestro cuerpo, a la familia, y creo que es muy importante pues orientar en cuanto a estas reflexiones, ¿no? Y me parece esta parte última que mencionas muy importante, porque si a los psicólogos nos cuesta trabajo que nos entiendan lo que hacemos, cómo podemos apoyar, cómo podemos fortalecer, yo no quiero pensar en las otras disciplinas que están un poco más aisladas y que pues necesitamos el cobijo, ¿no? Y de verdad un gusto el pensar que te subiste al barco aquí con Esther en este regalo y que puedas dar una perspectiva pues muy interesante como esta. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Leti. Eh, Leticia, y nosotros podemos pasar del lugar de entrevistadas a entrevistadoras y preguntarte a vos, porque vos ahora estás en un doble rol. Vos también has hecho tu aporte en ECOS. ¿Nos podés contar vos qué es lo que has escrito? Bueno, primeramente sí, para mí fue un placer que Esther me hablara y me dijera, por favor, necesito que nos puedas apoyar e incorporarte. Y yo dije, perfecto, para mí va a ser un placer. Y fíjense que yo he trabajado pues en los últimos años, yo llevo también ya alguna trayectoria trabajando en psiconco y paliativos, pero los últimos 10 años ha sido específicamente cuidados paliativos. Y empecé a trabajar como también la perspectiva un poco de la cultura y de las cuestiones de rituales. Y entonces mi aporte fue hablar de creencias y actitudes ante la muerte. Tuve la oportunidad de estar viajando dentro de mi país, aquí en México, diferentes lugares que tenemos muchas tradiciones y tenemos muchas maneras de representar la muerte. Algunas las conocerán ustedes porque pues son más conocidas, pero cuando uno se enfresca en el mundo real de la gente en las zonas rurales, uno ve las perspectivas de muerte diferentes y uno no pensaría que sería una cuestión importante. Sin embargo, yo he tenido acá
pacientes que les preocupa muchísimo la cuestión cultural, por ejemplo, el Día de Muertos para nosotros. Y hay gente que se preocupa muchísimo de quién me va a poner mi ofrenda, qué va a tener mi ofrenda, quién me va a llevar las flores el día 2 del Día de Muertos, o quién va a cuidar ahora como toda esta tradición, ¿no? Y entonces me di a la tarea ya no solamente trabajar un poco lo de mi país, sino tratar de investigar un poquito de países latinoamericanos, porque es sumamente interesante conocerlo. Y a veces, yo les diría, a veces hay gente que dice que soy un poco extraña porque analizo los cementerios, por ejemplo, por qué representaciones, por qué cosas. México está lleno de muchos simbolismos de la muerte en todos nuestros edificios, en todas nuestras representaciones de salud. Y entonces por eso mi aporte fue decir, bueno, voy a hablar de las creencias y las actitudes que tenemos en general ante la muerte, a veces un poco distintas en el contexto salud, pero en general todos tenemos una perspectiva de muerte por experiencia personal, por la comunidad, por nuestras cuestiones de país, pero todos tenemos esa perspectiva. Eso fue un poco lo que yo quise aportar al libro. Y bueno, regresamos a los roles y yo voy a preguntar otra vez. Perfecto. Me gustaba estar de este lado. Bueno, vamos a intercambiar, ¿de acuerdo? Así nos llevamos el programa tú y yo. Esther, quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste al hacer esta convocatoria a diferentes profesionales? Porque al final, viendo todos los capítulos del libro, somos muchos. El Sí, ¿no? tener que convocar y cómo hiciste todo este trabajo de, a ver, ¿a quién le llamo, cómo lo contacto? Las redes sociales son una maravilla actualmente, pero cuéntanos un poco tú la historia de cómo reunir a tantas personas con un objetivo en común. Eh, dice un cuento zen que el maestro llega, pero cuando es el alumno el que está listo. Y yo la verdad creo que en mi caso yo pude llegar a los colegas porque los colegas ya estaban. Así que más o menos tomando esa versión, no por maestro y alumno, sino porque los colegas estaban disponibles con el corazón abierto como para hacer su aporte y como para poder compartir. Así que fue espontáneo. Yo cuando vi, sinceramente, no sé si a ustedes, a las Andreas les ha llegado, pero cuando vi el tamaño, dije, wow, y falta, porque tenemos que ir por el segundo ECOS. Hablábamos con Andrea de que está TEO, pero no está enfermería, no está toda la perspectiva espiritual, no está servicio social. Entonces, faltan, y no está la palabra principal, que son los testimonios de los propios pacientes. Si bien están incluidos en los capítulos de los colegas, esa es la palabra que hay que rescatar, ¿no? La del paciente, la del familiar y la nuestra. Bueno, en equipo, ¿no? Todos. Así que fue algo totalmente espontáneo. A muchos nos conocemos, nos hemos cruzado a lo largo de los años. Todos son mis maestros, todos son referentes. Entonces, para mí fue un gusto no solo pensarlos, sino encontrarme con sí, yo estoy, sí, me gusta la idea. Entonces, eso se echó a circular y eso se echó a andar. Yo puedo tomar, Leti, algo que dijeron las colegas como para extender. Adelante, el programa es tuyo también, Esther. Ya Gracias, estamos tú y yo haciendo aquí una colaboración de conducción también. Adelante. gracias. Eh, Podríamos pensarlo eso, Leti, Por una supuesto, coproducción, una ya tenemos otro coproducción. proyecto en puerta, Esther. Eso me gusta. Para lanzar el segundo ECOS, esta coproducción mexicano-argentino, me gusta. Por supuesto. Yo tomaba lo que iba escuchando de ustedes. Creo que vos, Leti, bueno, vos hablaste de las creencias
y cómo es que las creencias, no solo en relación a la muerte, sino las creencias también en relación a la detección oportuna. Hace un tiempo yo hice una investigación sobre las creencias, estas percepciones distorsionadas, ¿no? Y que pueden ser desde ya disfuncionales y que actúan en relación, por ejemplo, a las prácticas, a la necesidad de la práctica mamográfica y cómo es que muchas mujeres no acceden a la práctica mamográfica o al Papa Nicolau, que son los estudios Princeps que tenemos, tan solo porque hay creencias o mitos con respecto a esto que interfieren o que son obstáculos. Entonces, ¿cuánta necesidad hay del psicólogo? No solo cuando, bueno, está en quimioterapia el paciente y no adhiere al tratamiento. No, desde antes, ¿no? Desde la perspectiva de hacer psicoeducación hasta antes del diagnóstico, hasta, bueno, hasta trabajar, como decía Andrea, en una organización, gestión, todo lo que sea la parte de paliativos, hasta trabajar en el duelo de los propios profesionales. Y yo iba tomando nota lo que decían los colegas, vos hablaste de trabajar con el sufrimiento, yo creo que hay que incluirlo al sufrimiento, porque nosotras, Margarita habló de su experiencia personal, nosotras tenemos nuestras propias heridas, entonces estamos en simetría moral con aquel que está sufriendo, estamos en un lugar de pares con el que está sufriendo, somos sanadores heridos, ¿no? Y esas heridas es que hay que incluirlas. Estamos en el mismo barco. Cuando se trata de un paciente con cáncer, bueno, es el paciente el que rema este barco, ¿no? Pero estamos todos en él. Por eso, bueno, creo que Margarita o Andrea hablaba de la multifactorialidad de la enfermedad y del aspecto silencioso. Bueno, no seamos nosotros aliados a ese silencio con intención de protagonismo, de pensar que nuestra disciplina o nuestro modelo es el mejor, sino que, bueno, es no hacer alianza al silencio, ¿no? El silencio no es salud, aunque en un tiempo político de mi país se dijo eso. El silencio de ninguna manera es salud. El cáncer es silencioso y la pulsión inconsciente también lo es. De eso es que hay que salirse. Bueno, las estrellas son ustedes, no yo, así que voy a silenciarme el micrófono. Pero me parece muy importante porque nosotros somos las voces ahora, ¿no? Somos un poco tener el micrófono como yo en este momento para poder compartir estos años de experiencia, pero también el granito de arena que podemos nosotros aportar a alguien que está sufriendo una enfermedad difícil como el cáncer, ¿no? Y si me lo permiten, bueno, de forma general, el libro tiene diferentes capítulos, diferentes apartados, que creo que es muy importante que podamos mencionar desde las bases de la psiconcología, porque todo esto es científico, todo esto tiene un sustento, todo esto es medicina, psicología basada en evidencia, ¿no? Todo tiene realmente una cuestión muy, muy profesional, pero también hay otro apartado que habla dentro del proceso de la enfermedad que sucede, también de las intervenciones psico-oncológicas, justamente reconciliando el cuerpo, la mente y el espíritu, hablando de esta multidisciplina y de esta integración y de esta perspectiva desde diferentes áreas. También un apartado del final de vida, y como bien mencionaba Andrea, pensando en el equipo de salud, en el equipo sanitario, que es otra de las cosas que tenemos como foco de atención, ¿no? En psiconcología, paciente, familia, cuidador primario y equipo de salud, que son como nuestras áreas importantes. Y también en las experiencias que inspiran todos estos autores, que también dentro de estos está Esther
que nos comparte todas estas voces de pacientes y que nos hace este eco hablando de esta historia, ¿no? De cómo podemos identificarnos y todo lo que podemos llegar a sentir y toda esta transmisión también de las palabras finales abiertas, que es algo muy sensible, Esther, que nos transmite en este capítulo. Y otra parte muy importante que se provoca con esta reunión internacional, que también el lenguaje habla y los que hablan portugués también dijeron, yo también quiero aportar, y entonces se abre un apartado específico de portugués, además de español. Me parece muy importante que se vean como todas estas grandes ramas que se utilizaron para poder hacer este árbol, ¿no?, de vida y que tiene que ver con los ecos de la psico-oncología. Fíjense que el tiempo vuela en radio. Si se dan cuenta, ya volamos muchísimo en esta hora que nos toca, pero quisiera que ustedes también nos compartieran un poquito, no solamente de su capítulo, sino me ayudaran, por favor, también decirle a la gente que en este momento está padeciendo una enfermedad oncológica, que tiene un paciente que está viviendo una enfermedad oncológica o que son nuevos estudiantes que se quieren incorporar a conocer el área de la psico-oncología. ¿Qué les dirían ustedes? Voy a empezar por Margarita. Margarita, ya nos compartiste esta experiencia tuya que te lo agradezco muchísimo. ¿Qué le dirías tú a alguien que es familiar y que está experimentando esta cercanía y esta vivencia de la enfermedad oncológica? Bueno, creo que es muy importante tener en cuenta lo que dijo Ilya Prigogine, que fue premio Nobel en el 77, y que dijo que en sistemas abiertos como lo es el ser humano, no podemos hablar de sentencias pronósticas. Creo que es muy importante, y es importante saber que hoy, actualmente, el tener cáncer no es sinónimo de muerte. En un 70% es curable, e incluso en el porcentaje que estadísticamente no lo es, tenemos casos como el que yo le conté que lograron revertir ese proceso de enfermedad. Hay un proceso que lleva a la enfermedad y es importante identificar qué factores han incidido en favorecer ese proceso de enfermedad, porque la epigenética nos dice que los antecedentes genéticos no necesariamente se expresan, pueden quedar dormidos toda la vida, pero Ujú. si hay una señal neuroquímica que puede venir por emociones, por factores tóxicos, por distintas cosas, esos genes pueden expresarse. Entonces, también hay un camino que lleva a la salud y eso es importante transmitirlo. Tratar de que toda la familia, todo el entorno acompañe al paciente a identificar qué cosas favorecen la enfermedad y qué cosas potencian la salud. Y poner la mira fundamentalmente potenciar la salud. ¿Hasta dónde llegamos? No tenemos certeza ni en esto, ni en una enfermedad coronaria, que es una enfermedad que también amenaza mucho la vida, y en otras, pero sí tenemos la certeza que si potenciamos la salud, vamos a funcionar mucho mejor que si nos cerramos, perdemos la esperanza, nos rendimos y no hacemos cosas que potencien nuestra salud. Y se pueden lograr cosas que realmente no dejan de asombrarnos, como lo demostró Ilya Prigogine, premio Nobel en el 77. Así que acompañar al paciente a tratar de potenciar la salud para ir hacia un proceso hacia el bienestar, hacia la calidad de vida y revertir los factores que no le hacían bien y que favorecieron la enfermedad. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que este mensaje puede ser también muy reflexivo, ¿no? De ir mucho más allá de acercarnos a veces a un tratamiento médico, sino trabajar en conjunto otras áreas que pueden beneficiar finalmente, pues, esta cuestión de la salud y del cuidado que debemos tener. Muchas gracias, Margarita. Voy contigo, Andrea Poc. Nos hablas ahora tú de lo que le podrías compartir a quienes son pacientes, a quienes en este momento padecen de una enfermedad oncológica. ¿Qué les dirías y cómo el libro también puede, pues a lo mejor tener algo que puedan aprender, que puedan reflexionar? Lo único que les diría es de que
ellos tienen voz, tienen derecho y que tienen que ser escuchados y que hay muchos profesionales que nos formamos, nos capacitamos precisamente para lograr esa comunicación empática, para poder manejar esa calidad de vida que él desea, que él quiere, y poder llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces es importante que tenga acceso no solo a lo que decimos, bueno, los cuidados paliativos son un derecho, la ocupación, una actividad significativa también es un derecho, y obviamente los invito a que hablen, a que se expresen, a que se sientan que tienen el control de su vida y también el control del tratamiento. ¿Sí? Entonces, cómo poder acompañarlos en todo ese proceso de adecuación, adaptación de todo el proceso de la enfermedad, y que bueno, que hay profesionales que realmente tenemos esa vocación, esa capacitación y obviamente esa misión de poder acompañar a ese binomio. Muchas gracias, Andrea. Y voy con Andrea Ortiz. Andy, te toca la misión de sensibilizar a las nuevas generaciones de por qué es importante la psicooncología, porque todavía para muchos estudiantes de cualquier área de la salud no es algo tan frecuente ni tan claro. ¿Qué les dirías a ellos? Yo soy una convencida de que la especialidad llega y nos encamina nuestra formación. Y en la búsqueda de nuestro lugar, nos van mostrando de alguna u otra manera nuestros intereses desde pregrado. ¿Por qué es importante la psicooncología? Porque hoy día, lamentablemente, las tasas, ¿cierto?, de cáncer a nivel internacional han ido aumentando. Cierto. Y esto conlleva que existan profesionales capacitados, no solamente desde lo técnico, sino que también desde lo humano. Cuando uno acompaña a un paciente en una situación tan difícil como un diagnóstico oncológico, más que saber qué información tengamos, lo que ellos agradecen es la calidad humana. El estar ahí, muchas veces sin decir nada, pero a la vez decir todo. Y cuando uno acompaña, yo siempre hago esta relación, cuando uno trabaja con el sufrimiento del otro, es como si uno tuviera en sus manos un corazón de un prematuro. Así de delicado es el acompañar a alguien que sufre. Y en esta relación tiene que haber una relación genuina entre yo como profesional, ¿cierto?, que acompaño, y el paciente. Por lo tanto, la invitación es buscar o que la misma vida los va a encaminar a esta especialidad, que es maravillosa. Si bien mucha gente dice, pero ¿cómo puedes estar trabajando en esto? Pero tengan por seguro que cuando uno trabaja en oncología o en cuidados paliativos, la vida no vuelve a ser la misma, y es tan bonito dentro de todo el sufrimiento estar ahí en un momento tan vital como es la muerte del otro. Muchas gracias, Andrea. Andy, no, Andy Poc nos quiere compartir algo. Adelante. Sí, mira, viene en hilo, como un hilo conductor de lo que dijo André recién. Cuando uno trabaja en cuidados paliativos y se enfrenta no solo al sufrimiento, sino a las pérdidas y a las muertes, es como que esto de que te hace ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y también se dice que la muerte del otro nos enfrenta contra nuestra propia muerte. Por eso es tan importante el trabajar tanto los profesionales de la salud como en el mismo paciente o en esa misma unidad de asistencia a la muerte. Creo que es fundamental el poder trabajar para poder ser ese profesional que realmente tenga esas cualidades de miramiento oportuno, razonar las circunstancias y serlo humanamente cercano, lo más cercano posible, ¿no? Pero es ese miramiento integral que hay que hacer, que se hace también en equipo y se construye y se crece día a día en conjunto. Eso. Por supuesto. Y Esther, yo creo que el que tengas
todo este listado de profesionales es unir esto de lo que están hablando Andy Pock y Andy Ortiz, de no solamente unir la formación profesional que también Margarita nos señalaba, sino también entender al paciente, esta parte humana, esta parte sensible, esta parte de la identificación, de cómo poder tenderle la mano a alguien que no se la está pasando bien, pero no solamente hacerlo con el afecto, con las ganas, dirían por acá, sino también con la profesionalización, con todo el estudio, con todo el bagaje. Y creo que este libro nos muestra justo esto. Estamos prácticamente en tiempos de concluir el programa. Se nos fue como agua. Pero, Esther, por favor, muéstranos el libro, la carátula, para que quien empiece a ubicarlo lo identifique de una manera muy, muy sencilla y rápida. Si lo pones igual, ajá, perfecto, ahí se ve perfecto. Entonces, el libro exactamente es el título, Ecos Iberoamericanos de la Psiconcología. Si nos platicas, Esther, cómo poder conseguir el libro, cómo podemos ya Antes, tener la premisa de revisarlo, de palparlo. Sé que está en dos versiones, es un tanto digital placer. como física, como la estás mostrando, pero platícanos tú, por favor. Es un placer, solamente déjame decir que trabajar en esta profesión es un privilegio y encontrarnos con seres humanos que antes de ser buenos profesionales son buenas personas, también es un privilegio. Y ese es el regalo que yo he tenido y que tengo, ¿no? Estando con ustedes. El libro se puede conseguir de manera física, está el libro físico, digamos, en la editorial Paidós, Argentina. Y de manera digital, yo acabo de enviarte, Leti, a vos para que puedas mencionar a tu auditorio, no sé, o dar cuenta de esto, de cómo se puede ir a Paybooks, ¿verdad? A la publicación y Por se supuesto. lee como ebook, así que te lo he enviado como para que vos puedas dar cuenta de esto. Eh, si vos me permitís, Leti, mientras ustedes hablaban, yo tengo presente siempre una cita que es mía de cabecera y pertenece a Jung, y él decía, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé nada más que otra alma humana. Creo que ese es el espíritu de Dios. Pues Esther, no podías terminar mejor el programa con esta gran reflexión y que creo que también nos vuelve sensibles a no solamente a ofrecer nuestro conocimiento profesional, sino además de tocar estas almas en sufrimiento, como bien lo decías, de persona a persona. ¿No? Y creo que eso es lo más importante que podemos rescatar. Y creo que, bueno, la invitación será que por favor revisen el libro, compártanos sus experiencias. Va a ser muy rico que también nos den la retroalimentación de lo que ustedes están revisando y que podamos tener nosotros, pues también visualizado, como dijo Esther, hay muchas áreas todavía que explorar, que compartir, que llenar. Va Ya el vamos segundo para el eco. tomo 2 y seguro el 3 y el 4, pero es importante también que nos vayan dando la retro, y para eso las redes sociales de Metamorfosis estarán a su disposición. Recuerden, nos van a encontrar en Facebook como Metamorfosis Vida y Muerte, como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en TikTok también, si nos quieren dejar ahí, haremos la mini capsulita, Esther, yo creo que nos vamos a aventar para hacer el TikTok. Y bueno, todas las redes sociales, en Spotify saldrá este programa, también lo vamos a distribuir, y nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, también pondremos la liga para que ustedes lo puedan descargar. De verdad me da muchísimo gusto y un placer enorme haberlas tenido en este programa a las 4, que nos hayan compartido esa gran experiencia y que podamos seguir todas unidas en beneficio de la atención del paciente con cáncer. Muchas gracias a las 4.
Muchas gracias. Y esto es también para las familias del paciente con cáncer, porque el entorno es fundamental y también está afectado por todo esto. Y la idea es tener en cuenta también a las familias, así que es para todos. Excelente. Yo diría, Margarita, que la familia no es parte del tratamiento, la familia es el tratamiento. Totalmente. Excelente. Bueno, nos podemos pasar aquí platicando y reflexionando muchas cosas, pero en radio se nos acaba el tiempo. Esther, muchísimas gracias. No, Andrea a Ortiz vos, desde a toda la Chile, Andrea audiencia. Poc y Margarita, con el corazón les agradezco muchísimo esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Leti. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos escuchamos y nos vemos próxima semana, jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias.